Al escuchar a la pianista tocar el piano, el millonario quedó paralizado al oír la música, la misma que su amada tocaba antes de desaparecer hace 25 años. Santiago Salinas, a sus 55 años, tenía todo lo que cualquier persona podría desear: éxito, dinero, poder y respeto. Era dueño de una de las empresas más grandes de México y se codeaba con los más altos círculos sociales. Sin embargo, había algo que nadie sabía. A pesar de su fachada de empresario invencible, Santiago llevaba décadas viviendo con un vacío en su corazón, un vacío que ni todo el dinero del mundo había podido llenar. 25 años atrás, Santiago había estado a punto de casarse con Renata, una talentosa pianista de la que había estado profundamente enamorado. Su vida era perfecta junto a ella, hasta que una noche, después de uno de sus conciertos más importantes, Renata desapareció sin dejar rastro. Nadie supo qué le había pasado y Santiago dedicó años buscando respuestas, sin obtener ninguna. Con el tiempo, el dolor se convirtió en parte de él y decidió enterrarlo bajo una capa de trabajo y éxito, convenciéndose de que esa era la única manera de seguir adelante. Desde la desaparición de Renata, Santiago evitaba cualquier cosa que pudiera recordarle a ella. No asistía a conciertos, no escuchaba música clásica y, sobre todo, no hablaba de su pasado. Para él, era como si Renata hubiera sido un sueño del cual había despertado demasiado bruscamente. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, recibió la visita de su ahijado, Antonio. «Tío, esta noche tienes que venir conmigo a un concierto», dijo Antonio con entusiasmo mientras entraba en la oficina. Santiago levantó la vista, confundido. «¿Concierto? Sabes que no me interesa ese tipo de eventos, Antonio». Antonio insistió. «No es cualquier concierto, tío. Es Guadalupe, una joven pianista que está causando sensación. Todos hablan de ella y tienes que escucharla. Te prometo que te va a encantar». Santiago negó con la cabeza, firme en su decisión. «No, gracias, Antonio. Sabes que no voy a conciertos desde hace mucho tiempo». Pero Antonio no se rindió. Sabía lo que Renata había significado para Santiago, pero también sabía que su tío necesitaba salir de esa burbuja de dolor en la que se había encerrado por tantos años. «Por favor, tío, hazlo por mí, solo esta vez. No te vas a arrepentir». Tras varios minutos de insistencia, Santiago finalmente aceptó, aunque con gran reticencia. Esa noche, mientras se dirigía al auditorio, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Las calles de la Ciudad de México estaban llenas de vida, pero él sentía que se dirigía hacia una parte de su pasado que había intentado dejar atrás durante años. Al llegar al auditorio, Santiago tomó asiento en la tercera fila, mirando el escenario sin mucho interés. El lugar estaba lleno de gente hablando animadamente, esperando el inicio del concierto. Las luces finalmente se atenuaron y el murmullo de la audiencia disminuyó a medida que Guadalupe hacía su entrada. Era una joven de unos 20 y tantos años, con una presencia tranquila pero poderosa. Se sentó frente al piano, respiró profundamente y comenzó a tocar. Al principio, Santiago mantuvo la misma actitud distante. Estaba allí solo para complacer a su ahijado. Sin embargo, cuando las primeras notas comenzaron a llenar la sala, algo dentro de él se quebró. Era una melodía suave, melancólica, pero había algo terriblemente familiar en ella. Santiago se enderezó en su asiento, sus manos se apretaron en los brazos de la silla y su corazón empezó a latir más rápido. Esa melodía no podía ser. Era la misma que Renata solía tocar para él, una pieza que pensaba que solo ellos conocían. Era su canción. Los recuerdos comenzaron a inundar su mente como una marea imparable. Recordó las noches que pasaban juntos, cuando Renata tocaba esa misma pieza solo para él, en la intimidad de su hogar. Esa melodía había sido suya, algo que compartían solo entre ellos dos. Las manos de Guadalupe se movían con una gracia extraordinaria, cada nota golpeando directamente en el corazón de Santiago. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos sin que pudiera evitarlo. ¿Cómo era posible que esa joven pianista tocara una pieza tan personal,
algo que él creía que había desaparecido junto con Renata. Cuando la última nota resonó en la sala y el silencio invadió el auditorio, Santiago se quedó inmóvil. Los aplausos de la audiencia llenaron el espacio, pero para él todo se había detenido. Estaba en shock, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Antonio, sentado a su lado, lo miraba con preocupación. «Tíos, ¿estás bien?», preguntó notando las lágrimas en el rostro de Santiago. Santiago apenas pudo asentir. Tenía que averiguar de dónde había sacado Guadalupe esa melodía. Con determinación, se levantó de su asiento y, sin esperar a Antonio, se dirigió hacia el backstage, decidido a hablar con la joven pianista. Cuando llegó a los camerinos, vio a Guadalupe rodeada de admiradores y periodistas. A pesar de la multitud, Santiago esperó pacientemente, sus pensamientos desbordados por la posibilidad de que esta joven fuera la clave para entender lo que había sucedido con Renata. Finalmente, cuando la multitud se dispersó, Santiago se acercó. «Disculpa», dijo con voz entrecortada. «Necesito hacerte una pregunta sobre la última pieza que tocaste». Guadalupe lo miró con curiosidad y una sonrisa amable. «Por supuesto, señor. ¿Qué desea saber?» Santiago respiró hondo antes de hablar. «Esa melodía, ¿de dónde la sacaste?» Guadalupe lo miró con sorpresa, pero respondió tranquilamente. «Esa melodía me la enseñó mi madre cuando era pequeña. Solía tocarla para mí antes de que desapareciera de mi vida». El corazón de Santiago se detuvo por un momento. ¿Podría ser Renata, la madre de Guadalupe? Santiago Salinas no podía apartar la vista de Guadalupe. Había algo en ella que lo mantenía atado, no solo por la música, sino también por una sensación que no lograba explicar. Aquella melodía había sido suya y de Renata, algo íntimo, un secreto musical que nunca pensó escuchar de nuevo. Y ahora, frente a él, estaba esta joven pianista, hija de una mujer que también había desaparecido de su vida, al igual que Renata. El auditorio comenzaba a vaciarse. Las luces ya se habían encendido completamente, pero Santiago permanecía inmóvil, absorto en sus pensamientos. Lo que Guadalupe acababa de decir lo había sacudido hasta la médula. Esa melodía me la enseñó mi madre antes de desaparecer. Cada palabra resonaba en su mente como un eco constante, abriendo viejas heridas que creía haber cerrado hace mucho tiempo. Guadalupe seguía observando a Santiago con curiosidad, aunque también podía notar la intensidad en sus ojos. «¿Conocía usted a mi madre?», preguntó al ver la reacción en él. Santiago dudó por un momento antes de responder. «Hace mucho tiempo, alguien muy especial para mí solía tocar esa misma pieza. Por un momento, pensé que...». Se detuvo antes de continuar, sin querer revelar demasiado de su pasado de inmediato. Guadalupe frunció el ceño, intentando conectar las piezas. «Mi madre era pianista. Solía tocar en conciertos cuando yo era pequeña, pero un día desapareció y nunca la volví a ver». Sus palabras golpearon a Santiago con una fuerza que no esperaba. El relato de la desaparición de la madre de Guadalupe era tan similar al de Renata que no podía ser una coincidencia. Algo dentro de él le decía que estaba más cerca de la verdad de lo que jamás había estado en los últimos 25 años. «¿Cómo se llamaba tu madre?», preguntó Santiago, con una mezcla de esperanza y miedo en la voz. Guadalupe se quedó en silencio por un momento, como si estuviera recordando algo doloroso. Su nombre era Renata. Renata Márquez. El mundo de Santiago se tambaleó. Renata era ella, la mujer que había sido su gran amor, la mujer con la que había planeado compartir su vida, la mujer que había desaparecido sin dejar rastro, era la madre de Guadalupe. Santiago sintió un vértigo abrumador. No sabía si debía sentirse aliviado por haber encontrado finalmente una pista sobre lo que había sucedido con Renata, o devastado al saber que ella había tenido una hija sin que él lo supiera. Guadalupe, al ver el cambio en la expresión de Santiago, dio un paso hacia él. ¿La conocía?, preguntó con más insistencia. Santiago tomó un profundo respiro antes de responder, intentando mantener la calma. «Sí»,
Conocí a tu madre. Renata y yo fuimos muy cercanos hace muchos años. Sus palabras eran suaves, como si las estuviera procesando mientras las decía. Era la primera vez en años que pronunciaba el nombre de Renata en voz alta. Guadalupe lo miró fijamente, sorprendida, pero al mismo tiempo intrigada. Nunca había escuchado a nadie hablar de ella de esa manera. Siempre he tenido la impresión de que mi madre tenía una vida antes de que yo naciera, pero nunca supe mucho al respecto. Crecí con mi abuela después de que ella desapareció y siempre me quedé con muchas preguntas sin respuesta. El corazón de Santiago latía con fuerza. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero aún había demasiadas preguntas sin resolver. Si Renata había tenido una hija, ¿por qué nunca se lo había dicho? ¿Por qué desapareció de su vida sin dejar ninguna explicación? Santiago miró a Guadalupe y sintió una mezcla de emociones. Parte de él deseaba abrazarla, decirle que él también había amado profundamente a su madre, pero otra parte estaba aterrada de lo que esa conexión podría significar. Guadalupe continuó hablando, revelando más detalles sobre su vida. Mi madre era muy reservada, no hablaba mucho de su pasado, solo recuerdo pequeños detalles, como la música que me enseñaba o las veces que solíamos pasear juntas, y luego, de un día para otro, se fue. Nadie supo qué pasó. Mi abuela me crió, pero siempre he tenido la sensación de que algo más sucedió, algo que nunca me dijeron. Santiago escuchaba cada palabra con atención. Sabía que no podía dejar las cosas así. Necesitaba saber más, necesitaba respuestas. Guadalupe, hay algo que no sabes, dijo finalmente con la voz algo temblorosa. Tu madre y yo éramos mucho más que amigos. Estábamos comprometidos para casarnos cuando ella desapareció. He pasado los últimos 25 años preguntándome qué le pasó. Los ojos de Guadalupe se abrieron de par en par. ¿Qué?, murmuró, sorprendida. Era demasiada información para procesar de golpe. ¿Estabas comprometido con mi madre? Sí, asintió Santiago. Y nunca supe qué fue de ella. He intentado seguir adelante, pero su desaparición me destrozó. No sabía que tenía una hija. No sabía nada. Las emociones comenzaban a agolparse en su pecho mientras hablaba. La verdad era demasiado dura de soportar, pero ahora que había empezado a contarla, no había vuelta atrás. Guadalupe permanecía en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. Durante años, había vivido con la ausencia de su madre, y ahora, este hombre desconocido afirmaba haber sido parte crucial de su vida. Santiago sentía el peso de lo que acababa de revelar. Sabía que esto era solo el principio de una verdad mucho más dolorosa. Quiero saber más, dijo Guadalupe finalmente con voz firme. Si realmente conociste a mi madre, quiero saber todo lo que puedas contarme y también quiero saber qué le pasó. Santiago la miró a los ojos, lleno de determinación. Yo también quiero saberlo. Juntos encontraremos la verdad. Después de su encuentro con Guadalupe, Santiago Salinas se sintió abrumado por una mezcla de emociones. Saber que Renata había tenido una hija y que esta hija estaba ahora frente a él, tocando la misma melodía que alguna vez fue suya, lo había dejado conmocionado. Las preguntas lo atormentaban. ¿Por qué Renata nunca le habló de Guadalupe? ¿Qué había pasado realmente aquella noche cuando desapareció? Y sobre todo, ¿quién estaba detrás de todo eso? Santiago sabía que no podía dejar pasar más tiempo sin obtener respuestas. Después de hablar con Guadalupe, decidió que lo primero que debía hacer era contratar a un investigador privado para que revisara los archivos de la desaparición de Renata. A pesar de haber investigado por su cuenta en el pasado, sentía que nunca había llegado lo suficientemente lejos, y ahora, con esta nueva pista, era el momento de retomar la búsqueda. Esa misma noche, Santiago se contactó con uno de los mejores detectives de México, Javier López, un hombre conocido por su discreción y habilidad para resolver casos complejos. A la mañana siguiente, Santiago lo recibió en su despacho, dispuesto a contarle todo lo que sabía sobre Renata y su desaparición. Señor Salinas, es un placer trabajar para usted, comenzó Javier mientras se acomodaba en la silla frente al escritorio de Santiago.
He oído hablar de su historia, pero me gustaría que me contara usted mismo los detalles. Necesito tener la mayor cantidad de información posible para poder ayudarle. Santiago asintió, aunque no le resultaba fácil hablar de lo que había sucedido hace tantos años. Renata era pianista. Nos conocimos en uno de sus conciertos y nos enamoramos rápidamente. Al poco tiempo, estábamos comprometidos para casarnos. Todo era perfecto, o al menos eso creía yo. Santiago hizo una pausa, como si las palabras se le atascasen en la garganta, pero Javier lo animó a continuar. Una noche, después de uno de sus conciertos más importantes, Renata desapareció. No dejó ninguna nota, ninguna señal. Simplemente se fue. La busqué por todas partes, contraté investigadores, hablé con la policía, pero nunca obtuve ninguna respuesta concreta. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. Javier tomó nota de cada detalle, pero había algo en la historia que lo intrigaba. ¿Y cree usted que alguien cercano a ustedes podría haber estado involucrado en su desaparición?, preguntó. Santiago lo miró directamente a los ojos. Es algo que siempre me he preguntado, pero nunca tuve pruebas. Después de que Renata desapareció, muchas cosas cambiaron en mi vida. Algunos amigos se alejaron y había una sensación de que algo más estaba pasando detrás de todo esto. Pero nunca logré descubrir qué. Javier asintió con comprensión. Voy a revisar los archivos y comenzar una investigación profunda. Hay cosas que pueden haber pasado desapercibidas en su momento. Hoy en día, con la tecnología y los recursos disponibles, es posible que encontremos pistas que antes no estaban a la vista. Santiago se sintió aliviado al escuchar esas palabras. Durante años había vivido con la incertidumbre, y ahora, por primera vez, sentía que había una posibilidad real de descubrir la verdad. Confío en usted, Javier. Haré todo lo que sea necesario para llegar al fondo de esto. Mientras tanto, Santiago continuaba construyendo una relación con Guadalupe. Después del impactante descubrimiento sobre su madre, ambos decidieron pasar más tiempo juntos. Guadalupe sentía una conexión inexplicable con Santiago, como si de alguna manera él tuviera las respuestas que siempre había estado buscando sobre su madre. Una tarde, decidieron reunirse en un café tranquilo en el centro de la ciudad. Santiago quería conocer más sobre la vida de Guadalupe y cómo había sido su infancia sin Renata. Cuéntame más sobre ti, le pidió Santiago mientras tomaban asiento. Tu madre nunca mencionó que tenía una hija. Si lo hubiera sabido, te habría buscado desde el principio. Guadalupe sonrió, aunque había tristeza en sus ojos. Crecí con mi abuela. Después de que mi madre desapareció, fue ella quien me crió. Siempre fue una mujer amorosa, pero nunca habló mucho sobre mi madre. Solo decía que era mejor no revolver el pasado. No supe mucho sobre lo que le pasó, solo tenía recuerdos vagos y, claro, la música que ella me enseñaba. Santiago escuchaba con atención cada palabra. No podía evitar sentir un dolor profundo al pensar en todo lo que Guadalupe había perdido y en todo lo que él también había perdido al no saber de su existencia. Debió ser muy difícil para ti, dijo con voz suave. Guadalupe asintió. Lo fue, pero aprendí a vivir con eso. Mi abuela me apoyó mucho, pero siempre sentí que me faltaba algo. Tal vez por eso me dediqué tanto al piano. Era lo único que me conectaba con mi madre. Santiago sintió un nudo en la garganta. La vida de Guadalupe había sido marcada por la ausencia de Renata, al igual que la suya. Pero ahora tenían la oportunidad de descubrir juntos lo que realmente había sucedido. Esa misma tarde, Javier llamó a Santiago con una actualización. He revisado algunos archivos antiguos sobre la desaparición de Renata. Hay algunas cosas que no cuadran, pero necesito más tiempo para profundizar. Lo que sí puedo decirle es que hay señales de que esto no fue un simple abandono. Algo más grande está en juego aquí. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Javier confirmaban lo que él había sospechado durante años. Renata no había desaparecido por decisión propia. Alguien había estado detrás de todo esto, y Santiago estaba más decidido que nunca a descubrir la verdad. ¿Cree que encontraremos alguna pista sobre quién pudo estar involucrado?, preguntó Santiago. Javier respondió con determinación.
Voy a hacer todo lo posible por descubrirlo. Esto recién comienza, señor Salinas, pero tenga por seguro que encontraremos la verdad. Santiago colgó el teléfono y miró a Guadalupe, que lo observaba con expectativa. Estamos cada vez más cerca de descubrir qué pasó, le dijo con un brillo de esperanza en los ojos. Guadalupe asintió, sintiendo lo mismo. La verdad estaba cada vez más cerca. Santiago no podía dejar de pensar en las palabras de Javier. Algo en el tono del detective le había dejado claro que había mucho más detrás de la desaparición de Renata de lo que él jamás había imaginado. La inquietud lo acompañaba constantemente. Decidió que, hasta tener respuestas más claras de Javier, se concentraría en fortalecer su relación con Guadalupe, quien, sin saberlo, representaba lo único que le quedaba de Renata. Una tarde, Santiago decidió invitar a Guadalupe a su casa para pasar más tiempo juntos. Quería conocerla mejor y, en el fondo, deseaba darle una muestra del tipo de vida que habría tenido si Renata no hubiera desaparecido. Cuando Guadalupe llegó, sus ojos se abrieron de par en par al ver la mansión en la que Santiago vivía. «Este lugar es increíble», dijo ella, mientras caminaba por la entrada principal, impresionada por la grandeza del lugar. Santiago la observaba desde la puerta, con una sonrisa suave en el rostro. «Vos es demasiado grande para una sola persona», comentó él, «pero con el tiempo te acostumbras al silencio». Sus palabras contenían una melancolía que Guadalupe notó de inmediato. Durante el recorrido por la casa, Santiago le mostró la enorme sala de música que había mandado construir hace años, un espacio que casi nunca utilizaba, pero que había sido diseñado para Renata. «Este lugar era para ella», dijo Santiago, señalando el gran piano de cola en el centro de la habitación. «Renata amaba la música, y yo quería que tuviera un espacio propio donde pudiera crear y tocar. Después de su desaparición, cerré esta sala. No soportaba la idea de entrar aquí». Las palabras de Santiago resonaban con tristeza. Guadalupe se acercó al piano y pasó la mano suavemente por la superficie, sintiendo la conexión entre el pasado y el presente. «Me hubiera encantado conocerla», murmuró Guadalupe. «Siento que no la conozco, ni a ella ni a su historia. Solo tengo pequeños recuerdos, fragmentos de lo que fue nuestra vida juntas». Santiago la miró con comprensión. «Yo también desearía que las cosas hubieran sido diferentes», respondió con un tono más suave. «Pero ahora que te encontré, tenemos la oportunidad de descubrir lo que pasó». Mientras conversaban, el teléfono de Santiago sonó. Era Javier. Al ver el nombre del detective en la pantalla, Santiago se levantó y se dirigió al despacho para contestar. «Javier, dime que tienes algo», dijo, tratando de mantener la calma. «Señor Salinas», comenzó Javier, con una voz seria, «he revisado algunos de los archivos antiguos sobre la desaparición de Renata y hay cosas que no cuadran. Para empezar, no había ningún rastro de que ella planeaba irse por su cuenta. Todas sus pertenencias seguían intactas en su departamento. Además, encontré una declaración de un testigo que no fue incluida en el expediente original. Alguien vio a Renata discutiendo con un hombre en las horas previas a su desaparición». Santiago sintió un nudo en el estómago. «¿Quién era ese hombre? ¿Tienes algún nombre?» Desafortunadamente, el testigo no pudo identificarlo. Solo vio la escena de lejos, pero mencionó que parecía un hombre cercano a Renata, alguien que la conocía bien. «Estoy revisando más a fondo, pero esto cambia muchas cosas. Lo que está claro es que Renata no desapareció por decisión propia. Alguien estuvo involucrado, y creo que estamos más cerca de descubrir quién». Santiago respiró profundamente, intentando procesar la información. «Sigue investigando, Javier». «Quiero saber cada detalle». Colgó el teléfono, sintiendo que su mundo comenzaba a desmoronarse una vez más. Cuando regresó a la sala de música, Guadalupe lo esperaba, notando la tensión en su rostro. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación. Santiago asintió lentamente, pero su mente estaba en otro lugar. Sabía que había llegado el momento de ser completamente honesto con Guadalupe. Se sentó frente a ella y tomó aire antes de hablar. «Guadalupe, hay algo que necesito decirte. Es algo que no he querido admitir, ni siquiera a mí mismo, pero ya no puedo seguir ocultándolo».
Guadalupe lo miró con atención, esperando las palabras que Santiago luchaba por encontrar. «¿Tu madre, Renata? Ella no desapareció por su cuenta. Todo este tiempo he pensado que tal vez fue su decisión, pero ahora sé que alguien estuvo detrás de su desaparición. No sé quién, pero estoy decidido a descubrirlo». Guadalupe lo escuchaba en silencio, pero sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó con voz entrecortada. «Contraté a un investigador privado. Él ha estado revisando el caso y acaba de encontrar una pista que confirma mis sospechas. Renata fue vista discutiendo con alguien poco antes de desaparecer. No sé quién era, pero ese hombre está relacionado con todo lo que pasó». Santiago apretó los puños, sintiendo la rabia acumulada por años de incertidumbre. Guadalupe bajó la vista, asimilando la revelación. «No puedo creerlo», murmuró. «Toda mi vida he vivido pensando que mi madre simplemente me había dejado, que tal vez nunca quiso estar conmigo, y ahora descubro que tal vez fue obligada a irse». Santiago se levantó y caminó hacia ella, colocándole una mano en el hombro. «Lo siento tanto, Guadalupe. No debería haber sido así. Si hubiera sabido lo que estaba pasando, habría hecho todo lo posible por encontrarla antes, pero no lo supe, y ahora todo lo que puedo hacer es intentar que se haga justicia». Guadalupe lo miró a los ojos, buscando consuelo en sus palabras. «Quiero saber la verdad», dijo con determinación. «Quiero saber quién fue el responsable de esto, y quiero hacerle pagar por lo que nos hizo». Santiago asintió, comprendiendo el dolor y la ira que sentía Guadalupe. «Lo descubriremos juntos», prometió. «Ya hemos esperado demasiado tiempo para obtener respuestas». Mientras Santiago y Guadalupe permanecían en la sala de música, las sombras del pasado comenzaban a aclararse lentamente. Las piezas del rompecabezas que Santiago había tratado de olvidar durante años empezaban a encajar, pero sabía que lo que estaba por venir sería aún más doloroso. Estaba decidido a seguir adelante, sin importar lo que costara. Renata merecía justicia, y él no se detendría hasta obtenerla. Los días siguientes fueron intensos para Santiago. Mientras Javier seguía investigando, Santiago y Guadalupe empezaban a unir las piezas de lo que parecía una conspiración más grande de lo que jamás hubieran imaginado. Santiago sentía una mezcla de esperanza y temor, ya que cada nuevo descubrimiento traía consigo una verdad dolorosa. Saber que alguien cercano a Renata podría haber estado involucrado lo mantenía en un estado constante de ansiedad. Una tarde, mientras Santiago revisaba algunos documentos antiguos en su despacho, recibió una llamada inesperada de Javier. «Señor Salinas, creo que hemos encontrado algo importante», dijo el detective con tono serio. «He seguido investigando la pista del hombre con el que Renata fue vista discutiendo antes de desaparecer. Revisé archivos antiguos de las personas cercanas a ustedes en aquella época y parece que hay algo más». Santiago sostuvo el teléfono con fuerza, sintiendo cómo la tensión crecía en su cuerpo. «¿Qué encontraste, Javier?» «Descubrimos que Renata tuvo un accidente automovilístico poco después de aquella discusión. El archivo del hospital donde fue atendida menciona que llegó inconsciente y con pérdida de memoria temporal. Sin embargo, después de recuperarse, nunca volvió a su vida anterior. Se mudó a un pequeño pueblo al norte del país, donde vivió bajo otro nombre». El corazón de Santiago se detuvo por un momento. ¿Renata había perdido la memoria? Eso explicaba por qué nunca volvió a él, por qué nunca lo buscó. «¿Y por qué nadie supo de esto?», preguntó Santiago, su voz cargada de angustia. «¿Cómo es posible que nadie me haya informado?». «Eso es lo más extraño, señor. Alguien se aseguró de que ese accidente fuera borrado de los registros. Estoy investigando quién podría haber tenido la influencia para hacer algo así. Sin embargo, encontré un documento que confirma que Renata fue dada de alta del hospital, pero bajo un nombre falso, como si alguien hubiera intentado ocultarla a propósito». Santiago sintió una oleada de ira. ¿Quién podría haber hecho algo así? Renata no desapareció por casualidad, ni por decisión propia. Alguien la había mantenido oculta deliberadamente, y ahora estaba claro que lo habían hecho para separarlos. «Javier,
Necesito saber quién estuvo detrás de todo esto, dijo Santiago, apretando los dientes. Quiero que investigues hasta el último detalle. Renata merece justicia, y no me detendré hasta descubrir la verdad. Estoy en eso, señor Salinas, respondió Javier. Hay más pistas que seguir. La buena noticia es que estamos más cerca de la verdad de lo que jamás hemos estado. Después de colgar el teléfono, Santiago se quedó inmóvil, mirando al vacío. El dolor de saber que Renata había estado viva, aunque perdida, era casi insoportable. No podía dejar de pensar en lo que habría sucedido si la hubiera encontrado antes, si hubiera sabido que estaba viviendo con amnesia en algún lugar lejano. ¿Qué tipo de vida había llevado Renata? Guadalupe entró en el despacho en ese momento, notando la expresión abatida en el rostro de Santiago. ¿Qué pasó? ¿Te dijo algo, Javier? Santiago la miró, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicarle lo que acababa de descubrir. Guadalupe, hay algo que debes saber. ¿Tu madre? Renata no desapareció porque quiso. Al parecer, tuvo un accidente poco después de aquella discusión que mencionamos. Perdió la memoria y vivió bajo otro nombre en un lugar al norte del país. Los ojos de Guadalupe se llenaron de lágrimas al escuchar esas palabras. Mi madre perdió la memoria, murmuró, incrédula. Eso significa que todo este tiempo, ella nunca supo de mí, nunca supo quién era realmente. Santiago asintió, sintiendo el dolor que compartían. Sí, y lo más desgarrador es que alguien la mantuvo oculta. Todo apunta a que hubo una conspiración para separarnos, para mantenerla lejos de mí y de ti. Guadalupe se dejó caer en la silla frente al escritorio, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba oyendo. Entonces, todo lo que he creído durante años estaba equivocado. Mi madre no me abandonó. Alguien la apartó de nosotras. Santiago se levantó de su silla y caminó hacia ella, colocándole una mano en el hombro. Lo siento tanto, Guadalupe. Yo tampoco sabía nada. Si hubiera sabido que estaba viva, habría hecho todo lo posible por encontrarla. Pero no lo supe, y ahora todo lo que podemos hacer es descubrir quién estuvo detrás de esto. Guadalupe asintió lentamente, secándose las lágrimas. Quiero saber quién fue el responsable. Quiero justicia por mi madre, y quiero que paguen por lo que nos hicieron. Santiago asintió, compartiendo su determinación. Lo descubriremos. No me detendré hasta que sepamos toda la verdad. Esa misma noche, Santiago no pudo dormir. La revelación de que Renata había estado viva, aunque sin memoria, lo había golpeado profundamente. Se preguntaba cómo habría sido su vida en ese pequeño pueblo al norte, qué había hecho durante todos esos años. ¿Había sido feliz? ¿Había recordado algo de su vida anterior? Al día siguiente, Santiago decidió hablar nuevamente con Javier para intensificar la investigación. No podía dejar que este misterio continuara sin resolver. Alguien, en algún lugar, sabía más de lo que estaba dejando ver. Durante la conversación, Javier le informó que había localizado el lugar exacto donde Renata había vivido durante sus últimos años de vida. Se trata de un pequeño pueblo llamado San Gabriel. Es un lugar apartado, pero parece que Renata vivió allí como una mujer sencilla, sin recordar quién era realmente. Santiago sintió un nudo en el pecho. Renata había vivido una vida simple, alejada del mundo que había conocido, sin saber quién era. Quiero que vayas a San Gabriel, dijo Santiago con firmeza. Quiero que encuentres a cualquier persona que la haya conocido y que obtengas toda la información posible. Necesitamos saber qué pasó durante esos años. Javier aceptó la tarea, sabiendo que el caso estaba tomando una dirección mucho más complicada de lo que había previsto. Santiago colgó el teléfono y miró a Guadalupe, que había estado escuchando la conversación desde la puerta. «Estamos cerca», dijo él con voz temblorosa. «Muy cerca». Guadalupe asintió, sus ojos llenos de determinación. «Voy a ir contigo», dijo. «Si mi madre vivió allí, quiero ver el lugar con mis propios ojos». Santiago la miró y comprendió que esta era una decisión que debían tomar juntos. «Entonces iremos juntos», confirmó. «Descubriremos qué le pasó a tu madre y haremos justicia».
Después de que Santiago y Guadalupe decidieran ir juntos a San Gabriel para descubrir más sobre los últimos años de Renata, Santiago se sentía cada vez más intranquilo. No solo por lo que podían encontrar, sino porque algunas viejas sospechas comenzaban a tomar forma en su mente. Había algo que siempre había intentado ignorar, pero que ahora resultaba imposible seguir evitando. Su hermano, Diego. Diego siempre había sido ambicioso, incluso en los tiempos en los que Renata estaba en la vida de Santiago. Aunque nunca se lo había confesado a nadie, Santiago recordaba pequeños incidentes, comentarios y gestos que, en su momento, le parecieron inofensivos, pero que ahora cobraban un nuevo sentido. Sabía que Diego había tenido problemas financieros y había mostrado interés en controlar más partes del negocio familiar, algo que Santiago siempre había negado. ¿Podría Diego haber estado detrás de todo lo que pasó? Una mañana, mientras se preparaba para su viaje a San Gabriel, Santiago decidió que ya no podía seguir guardándose esa sospecha. Llamó a Javier para compartir sus inquietudes. «Javier, quiero que investigues a fondo a mi hermano Diego», dijo con tono firme. «San, necesito saber dónde estaba y qué estaba haciendo en el tiempo que Renata desapareció». «¿Cree usted que su hermano podría haber estado involucrado en todo esto?», preguntó Javier, sorprendido. «Es solo una intuición, pero es algo que ya no puedo ignorar. Necesito saber si Diego tuvo algo que ver. Si está involucrado, quiero pruebas claras. No quiero hacer una acusación sin fundamento, pero debo saber la verdad». «Entendido, señor Salinas». «Me pondré a investigar de inmediato», respondió Javier. Tras colgar el teléfono, Santiago se quedó sentado en su despacho, observando por la ventana. Sabía que, si sus sospechas eran ciertas, no solo estaba enfrentándose a un pasado oscuro, sino también a su propia familia. La idea de que Diego pudiera haber estado detrás de la desaparición de Renata le resultaba casi insoportable. Pero había aprendido a lo largo de los años que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre debía salir a la luz. Horas más tarde, cuando Santiago y Guadalupe estaban listos para partir hacia San Gabriel, recibió una nueva llamada de Javier. «Señor Salinas, encontré algo que podría interesarle», dijo el detective. «Parece que su hermano Diego estuvo en contacto con algunos inversores turbios alrededor del tiempo en que Renata desapareció. Lo más inquietante es que, según mis fuentes, Diego necesitaba dinero desesperadamente en ese momento. Hay una posibilidad real de que haya estado involucrado en algo más grande». Santiago cerró los ojos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Tienes alguna prueba directa de que Diego tuvo algo que ver con la desaparición de Renata?» «De momento, solo tenemos indicios, pero con lo que hemos descubierto hasta ahora, creo que estamos más cerca de conectar los puntos. Si su hermano estuvo involucrado, lo sabremos pronto». Santiago colgó el teléfono sin decir nada más. Sabía que esta situación estaba a punto de explotar, pero no podía permitirse el lujo de perder el control ahora. Miró a Guadalupe, quien estaba empacando unas cuantas pertenencias para el viaje. «Tenemos que irnos ya», dijo, tratando de mantener la calma. «Pero hay algo que necesito decirte antes de que lo descubras por otra parte». Guadalupe lo miró intrigada. «¿Qué pasa? Pareces preocupado». Santiago suspiró profundamente antes de hablar. «He estado investigando a mi hermano Diego. Sospecho que pudo haber estado involucrado en la desaparición de tu madre. Aún no tengo pruebas definitivas, pero todo apunta a que necesitaba dinero y pudo haber tenido motivos para hacer algo tan terrible». Los ojos de Guadalupe se abrieron de par en par. El impacto de sus palabras era evidente. «¿Tu hermano? ¿Crees que fue capaz de hacer algo tan horrible?» «Eso es lo que estoy tratando de descubrir», respondió Santiago con la voz llena de pesar. «Si Diego estuvo involucrado, todo cambia. No solo me traicionó a mí, sino que destruyó nuestra vida. Pero no puedo acusarlo sin pruebas concretas». Guadalupe se quedó en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. Sabía que esta búsqueda de la verdad traería dolor, pero nunca se imaginó que esa verdad podría estar tan cerca de Santiago, en su propia familia. Durante el viaje a San Gabriel, el ambiente en el coche era tenso. Santiago intentaba concentrarse en la carretera,
pero su mente estaba llena de pensamientos confusos. Por un lado, estaba la angustia de lo que podía descubrir sobre su hermano. Por otro, la esperanza de encontrar más respuestas sobre Renata en el pequeño pueblo al que se dirigían. Finalmente, después de varias horas de viaje, llegaron a San Gabriel. Era un lugar tranquilo, con calles de adoquines y casas modestas. Parecía el tipo de lugar donde la vida transcurría lentamente, un contraste absoluto con la agitada vida en Ciudad de México. Santiago y Guadalupe se dirigieron al lugar que Javier les había indicado, una pequeña casa a las afueras del pueblo, donde Renata había vivido durante sus últimos años. La casa estaba vacía, pero una vecina que vivía cerca los recibió y, al escuchar quiénes eran, se mostró dispuesta a contarles lo que sabía. Renata, o al menos, así era como se llamaba cuando la conocí, era una mujer tranquila. Nunca hablaba mucho de su pasado. Llegó al pueblo después de un accidente y parecía no recordar nada de su vida anterior. Siempre pensé que había algo triste en ella, como si estuviera esperando a alguien que nunca llegaba. Santiago sintió que su corazón se encogía al escuchar esas palabras. Renata había estado esperando a recordar, esperando a él. ¿Murió aquí, en el pueblo?, preguntó con voz temblorosa. Sí, respondió la vecina. Falleció hace unos años. Nunca supe si llegó a recordar algo antes de morir. Lo único que dejó fue una caja con algunas pertenencias personales. Santiago y Guadalupe se miraron. Estaban más cerca de la verdad, pero el dolor de descubrir lo que Renata había vivido en esos años era casi insoportable. La vecina les entregó la caja y Santiago la abrió con manos temblorosas. Dentro encontró cartas sin enviar, pequeños objetos personales y un diario. Este diario podría tener respuestas, murmuró Santiago, mientras pasaba las páginas con cuidado. Pero lo que encontraron en el diario fue mucho más revelador de lo que esperaban. Nombres, fechas y la mención de un hombre que Renata no lograba recordar completamente. Un hombre con el que había discutido antes de su accidente. Diego. El nombre de su hermano apareció en una de las entradas. Santiago sintió una mezcla de rabia y tristeza. Estaba claro, Diego había sido el responsable. Santiago cerró el diario de Renata con las manos temblorosas. El nombre de Diego aparecía claro, como una herida abierta en medio de las palabras que Renata había escrito durante sus últimos días de vida. Era un golpe que no había previsto, y aunque había tenido sospechas, ahora estaba frente a la dolorosa confirmación. Su propio hermano había estado involucrado en la desaparición de Renata, y probablemente había sido la causa de toda la tragedia que los rodeaba. Guadalupe, que había estado a su lado mientras él leía el diario, lo miraba con el corazón encogido. «No puedo creerlo», murmuró sin poder contener las lágrimas. «¿Tu propio hermano?» Santiago apretó los dientes, sintiendo la rabia crecer en su pecho. No podía negar más lo que había sospechado durante tanto tiempo. Diego había sido el hombre con el que Renata había discutido antes de su accidente y había tenido algún tipo de papel en su desaparición. Quizás había planeado apartarla de su vida, o tal vez la había puesto en una situación de peligro que culminó en su accidente. Sea como fuere, Santiago sabía que ya no había espacio para la duda. Diego había traicionado a su propio hermano. «Debo confrontarlo», dijo Santiago finalmente, su voz tensa y cargada de emoción. «Yo no puedo permitir que esto siga oculto. Diego tiene que explicar lo que hizo, y va a pagar por ello». Guadalupe lo miraba con preocupación. Sabía lo que significaba para Santiago enfrentar a su propio hermano, pero también comprendía que esa verdad debía salir a la luz. «Estoy contigo en esto», dijo con firmeza. «No importa lo que pase, tenemos que descubrir toda la verdad». Santiago asintió, aunque su mente estaba abrumada por el peso de lo que estaba por hacer. Sabía que este enfrentamiento cambiaría su vida para siempre, pero no podía permitir que el miedo lo detuviera. Después de tantos años viviendo con el dolor de la pérdida de Renata, ahora tenía la oportunidad de buscar justicia y no la dejaría pasar. Al regresar a Ciudad de México, Santiago fue directo a la casa de Diego. No había tiempo para esperar. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Al llegar, su hermano lo recibió con una sonrisa despreocupada.
sin imaginar que la verdad estaba a punto de salir a la luz. «Santiago, ¿qué te trae por aquí tan de repente?», preguntó Diego, sin notar la tensión en el rostro de su hermano. Santiago no perdió tiempo. Entró en la sala sin pedir permiso y lo miró directamente a los ojos. «Tenemos que hablar, Diego. Y más vale que no me mientas, porque ya sé la verdad». Diego frunció el ceño. Su actitud relajada se desvaneció al notar la gravedad en el tono de Santiago. «¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de Renata», dijo Santiago con una frialdad que sorprendió incluso a Diego. «Sé que tuviste algo que ver con su desaparición. Encontré su diario, Diego. Todo está allí». Por un momento el rostro de Diego palideció. Intentó mantener la calma, pero Santiago notó el miedo en sus ojos. «No sé de qué estás hablando, hermano», respondió Diego, tratando de desviar la conversación. «Eso fue hace mucho tiempo. Renata desapareció y todos dejamos eso en el pasado». «No, Diego», dijo Santiago, acercándose a él, su voz llena de furia contenida. «Tú la hiciste desaparecer. Sabías que Renata y yo estábamos comprometidos. Sabías que ella era todo para mí y aún así te metiste en nuestras vidas. No sé qué tipo de trato hiciste o qué fue lo que pasó exactamente, pero ella escribió sobre ti en su diario. Fuiste la última persona con la que habló antes de su accidente». Diego retrocedió un paso, como si las palabras de Santiago lo hubieran golpeado físicamente. «No fue como tú piensas, Santiago», balbuceó intentando defenderse. «Yo solo necesitaba dinero. Estaba en problemas y vi una oportunidad, pero no sabía que todo terminaría así». Santiago sintió cómo la rabia lo consumía. «¿Una oportunidad? ¿De qué estás hablando, Diego? ¿Qué hiciste exactamente?». Diego bajó la mirada, incapaz de sostener la furiosa mirada de su hermano. «Hice un trato con unos inversores. Necesitaba su dinero para salir de mis deudas, y ellos querían control sobre algunos de los negocios de la familia. Sabían que Renata era importante para ti, y pensaron que si la alejaban de ti podrían manipularte. No era algo personal, Santiago. Solo era negocios». Santiago sintió que todo su cuerpo temblaba de ira. Negocios. Diego había jugado con la vida de Renata, con su futuro, como si fuera solo una transacción más. ¿Negocios? ¿Eso era para ti? Estabas jugando con la vida de la mujer que amaba. Renata murió por tu culpa, Diego. Todo lo que pasó, todo el dolor fue por ti. Diego trató de defenderse, pero Santiago no le dio oportunidad. «Eres mi hermano, Diego, y te quise durante toda mi vida, pero esto no tiene perdón. Arruinaste mi vida, arruinaste la vida de Renata, y por eso vas a pagar». Diego, ahora completamente acorralado, cayó en una silla, derrotado. «No fue mi intención que todo terminara así», murmuró con la voz temblorosa. «Nunca quise hacerte daño, Santiago. Solo me metí en algo que no pude controlar». «Pues ahora vas a enfrentarte a las consecuencias», dijo Santiago con firmeza. «Voy a asegurarme de que el mundo sepa lo que hiciste». Santiago se dio la vuelta, dispuesto a salir de la casa de Diego. Ya no había nada más que decir. La traición de su hermano había quedado clara, y aunque el dolor de esa verdad lo consumía, también sabía que ya no podía permitir que esa oscuridad siguiera controlando su vida. Al salir de la casa, Santiago respiró profundamente. Había terminado. Ahora sabía lo que había sucedido con Renata, y aunque el camino hacia la justicia aún no había concluido, estaba más cerca que nunca de cerrar ese capítulo de su vida. Guadalupe lo esperaba en el coche, observándolo con preocupación. «¿Y qué te dijo?». Santiago se subió al coche y, después de un momento de silencio, respondió: «Todo». Confesó todo. Guadalupe asintió, comprendiendo que las respuestas que tanto habían buscado por fin estaban saliendo a la luz. «Vamos a hacer justicia», dijo con determinación. «Por mi madre». Santiago asintió. «Por Renata», susurró, con el corazón lleno de dolor, pero también de la certeza de que la verdad estaba finalmente a su alcance.
El día después de confrontar a su hermano Diego, Santiago se sentía agotado emocionalmente. Había esperado durante años descubrir la verdad sobre la desaparición de Renata, y ahora que lo había hecho, la realidad era mucho más dolorosa de lo que jamás imaginó. Saber que su propio hermano había sido responsable de todo era una herida profunda que no sabía cómo sanar. Guadalupe lo observaba desde el otro lado de la mesa en la cocina de su casa. Estaba preocupada por Santiago, pero también compartía su dolor. La traición de Diego no solo había afectado a Santiago, sino que también la había marcado a ella. Después de todo, Diego era el hombre que había causado la desaparición de su madre y, en última instancia, la ruptura de su propia familia. «Santiago», comenzó Guadalupe con voz suave, «sé que todo esto es demasiado, pero quiero que sepas que no estás solo en esto. Estamos juntos. Vamos a enfrentar lo que venga, pero no tienes que cargar con esto tú solo». Santiago la miró agradecido por sus palabras, pero aún incapaz de procesar completamente lo que estaba sintiendo. «Gracias, Guadalupe», murmuró. «Es solo que es difícil. Mi propio hermano. Nunca hubiera imaginado que fuera capaz de algo así. No solo me traicionó a mí, sino que destruyó nuestras vidas. Me cuesta aceptarlo». Guadalupe asintió en silencio. Sabía que Santiago necesitaba tiempo para procesar todo, pero también entendía que era necesario tomar decisiones sobre cómo enfrentar lo que habían descubierto. Mientras se preparaban para salir y continuar investigando lo que había ocurrido en San Gabriel, Santiago decidió que quería volver a leer el diario de Renata. Sentía que había algo más que necesitaba entender, algo que aún no había visto. Cuando abrió el diario nuevamente y comenzó a leer las páginas que ya había repasado antes, encontró una entrada que no había notado antes. Era una entrada corta, escrita poco antes de su muerte, en la que Renata hablaba sobre el perdón. Santiago leyó las palabras con el corazón encogido. «A pesar de todo lo que me ha pasado, a pesar de lo que me han quitado, he decidido que no puedo vivir con odio. No recuerdo del todo quién soy o de dónde vengo, pero sé que el odio solo me destruiría más. He aprendido a perdonar, a aceptar lo que no puedo cambiar. Aunque mi corazón me dice que me han arrebatado algo importante, algo que alguna vez amé profundamente, el perdón es lo único que me queda». Santiago cerró el diario con las manos temblorosas, sintiendo cómo las lágrimas llenaban sus ojos. Renata había perdonado. Incluso sin recordar completamente lo que le había sucedido, había encontrado la fuerza para perdonar a quienes la habían dañado. Esa revelación golpeó a Santiago como una ráfaga de viento. «Guadalupe», dijo con la voz entrecortada, «tu madre perdonó». A pesar de todo lo que pasó, ella encontró el camino para el perdón. Guadalupe lo miró, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?». Santiago le mostró el diario, señalando la entrada donde Renata había escrito sobre sus pensamientos. «Lo escribió aquí. A pesar de todo, ella decidió que el odio no era la respuesta. Decidió perdonar, incluso sin recordar completamente todo lo que le sucedió». Guadalupe tomó el diario y leyó las palabras en silencio, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. «No puedo creerlo. Después de todo lo que le hicieron, ella fue capaz de perdonar». Santiago se quedó en silencio por un momento, permitiendo que la revelación se asentara en su corazón. Sabía que Renata había sido una mujer increíblemente fuerte, pero leer esas palabras ahora, después de todo lo que había descubierto, le daba una nueva perspectiva sobre la vida. Si Renata había sido capaz de perdonar, entonces tal vez él también podría hacerlo. Guadalupe lo observó con atención. Sabía lo que estaba pasando por la mente de Santiago. «¿Estás pensando en perdonar a Diego?», preguntó con cautela. Santiago suspiró profundamente. «No lo sé. Una parte de mí quiere que pague por todo lo que hizo, pero otra parte de mí, la parte que amaba a Renata, siente que tal vez el perdón sea lo correcto. Si ella pudo perdonar, ¿quién soy yo para aferrarme al odio?». Guadalupe asintió lentamente. «Lo que hizo Diego fue terrible, pero también es tu hermano. Entiendo que el perdón no es fácil, pero si eso es lo que sientes en tu corazón,
Entonces tal vez sea la forma de honrar la memoria de mi madre. Santiago se quedó en silencio por un largo momento, pensando en las palabras de Guadalupe. El perdón. Renata lo había hecho, incluso cuando su vida había sido destruida por la traición y el dolor. Santiago sabía que perdonar a Diego no significaba olvidar lo que había hecho, pero sí significaba que él, como Renata, no dejaría que el odio lo consumiera. Voy a hablar con Diego una vez más, dijo finalmente Santiago. No estoy seguro de cómo lo haré, pero quiero darle la oportunidad de redimirse. No puedo cambiar el pasado, pero tal vez podamos empezar a sanar por lo que Renata hubiera querido. Guadalupe lo miró con admiración. Sabía que tomar esa decisión no era fácil para Santiago, pero también comprendía que el perdón era el camino que Renata había escogido, y seguir ese ejemplo era una forma de honrarla. Esa misma tarde, Santiago decidió visitar a Diego de nuevo. Esta vez no lo haría con rabia o deseos de venganza. Iba con la intención de ofrecerle una última oportunidad, una que Renata le hubiera dado. Cuando llegó a la casa de su hermano, Diego lo recibió con una mezcla de sorpresa y miedo en sus ojos. No esperaba volver a ver a Santiago después de la confrontación de días anteriores. «Santiago, yo... no esperaba que volvieras», dijo Diego, nervioso. Santiago lo miró directamente a los ojos, pero su expresión era diferente esta vez. «No estoy aquí para pelear, Diego», comenzó. «He leído el diario de Renata, y ella decidió perdonarnos a todos, incluso sin recordar lo que le habíamos hecho. Estoy aquí porque quiero darte una oportunidad para redimirte». Diego lo miró con incredulidad. No esperaba que Santiago le ofreciera perdón después de todo lo que había pasado. «¿Me estás diciendo que... me perdonas?» «No es tan simple como eso», respondió Santiago. «No puedo olvidar lo que hiciste, pero tampoco puedo seguir viviendo con este odio. Si Renata fue capaz de perdonar, entonces yo también lo intentaré. Pero esto no significa que no vas a enfrentar las consecuencias de tus actos. Tienes que asumir tu responsabilidad». Diego asintió lentamente, sintiendo el peso de sus acciones sobre él. Sabía que había llegado el momento de enfrentar lo que había hecho. Y aunque Santiago estaba dispuesto a ofrecerle perdón, eso no lo eximía de lo que le esperaba. El perdón que Santiago le ofreció a Diego no fue fácil de procesar para ninguno de los dos. Diego, a pesar de haber confesado su traición, seguía enfrentando una mezcla de remordimiento y miedo por las consecuencias que le esperaban. Por otro lado, Santiago aún luchaba con las emociones encontradas que lo abrumaban. Perdonar no significaba olvidar, y aunque estaba decidido a seguir el ejemplo de Renata, sabía que la justicia debía prevalecer. Después de aquella conversación, Santiago regresó a casa con una sensación de inquietud. Había dado un paso importante al intentar ofrecer perdón, pero sabía que la herida que Diego había causado en su vida y en la de Guadalupe no sanaría de inmediato. Ahora debía tomar una decisión. ¿Cómo enfrentaría las consecuencias de lo que su hermano había hecho? Guadalupe lo esperaba en la sala de su casa cuando él entró. Lo miraba con preocupación, notando la tensión en su rostro. «¿Cómo te fue?», preguntó anticipando la respuesta. Santiago se sentó junto a ella, exhalando con cansancio. «Le ofrecí la oportunidad de redimirse», dijo en voz baja. «Le dije que, aunque lo perdonara, no podía escapar de lo que había hecho. Tiene que enfrentar las consecuencias». Guadalupe asintió lentamente. Sabía que Santiago no habría tomado esa decisión a la ligera. ¿Y cómo lo tomó? «Creo que no lo esperaba», respondió Santiago. «Pensaba que lo confrontaría con más rabia, pero ya no puedo vivir con ese odio. Renata me enseñó algo valioso. El perdón es el único camino para liberarnos de ese dolor. Sin embargo, eso no significa que Diego vaya a salir impune». Guadalupe bajó la vista, recordando las palabras del diario de su madre. Renata había perdonado, incluso después de todo lo que le habían hecho. ¿Era posible hacer lo mismo? Era una pregunta que rondaba en la mente de Guadalupe desde que descubrió la verdad. Santiago la miró, sabiendo lo que pasaba por su mente. «No tienes que perdonarlo si no estás lista», dijo con suavidad. «Yo he tomado mi decisión, pero entiendo que para ti es diferente. Lo que Diego le hizo a tu madre es imperdonable».
Guadalupe suspiró profundamente, sintiendo el peso de la situación. Lo que hizo me llena de rabia, Santiago. Nos arrebató todo. A ti, a mí y a mi madre. No sé si podré perdonarlo alguna vez, pero lo que hizo mi madre, lo que escribió en ese diario, me hace pensar. Si ella fue capaz de perdonar, ¿por qué no podría hacerlo yo? Santiago la miró con comprensión. Sabía que el proceso de perdón era largo y doloroso y que no podía forzarse. Cada persona tenía su propio tiempo y su propio camino. Lo que sé es que, pase lo que pase, Diego debe asumir su responsabilidad, dijo Santiago finalmente. No puede escapar de lo que hizo. He decidido que vamos a entregar todas las pruebas que tenemos a la policía, la confesión, el diario de Renata, todo. La justicia debe prevalecer. Guadalupe asintió, sabiendo que esa era la única opción justa. Diego debía enfrentar las consecuencias legales de sus actos. No importaba si Santiago lo había perdonado en el plano emocional. Había leyes que debían cumplirse, y la justicia debía ser servida. No estoy de acuerdo, respondió ella. No podemos permitir que algo tan terrible quede impune. Mi madre merece justicia. Santiago se sintió aliviado al escuchar las palabras de Guadalupe. Sabía que el proceso sería difícil para ambos, pero también sabía que era lo correcto. Habían llegado demasiado lejos en su búsqueda de la verdad como para detenerse ahora. Al día siguiente, Santiago se reunió con Javier en su oficina. El detective había reunido todas las pruebas que necesitaban para presentar una denuncia formal contra Diego. He recopilado toda la información disponible, dijo Javier, mientras colocaba un archivo grueso sobre la mesa. Tenemos la confesión de Diego, el diario de Renata y las pruebas financieras que conectan a tu hermano con los inversores que lo presionaron. Todo está listo para que entreguemos esto a las autoridades. Santiago tomó el archivo, sintiendo su peso en las manos. Sabía que este era el último paso para cerrar el capítulo más doloroso de su vida. Hazlo, dijo con firmeza. Que todo salga a la luz. Quiero que se haga justicia por Renata. Javier asintió, tomando el archivo y preparándose para llevarlo a las autoridades. Santiago observó cómo su vida, tan cuidadosamente construida, estaba a punto de cambiar de nuevo. Esta vez, sin embargo, no lo hacía con el corazón lleno de ira o desesperación, sino con la tranquilidad de saber que estaba tomando el camino correcto. Horas después, la policía comenzó su investigación formal sobre Diego. Aunque Santiago había ofrecido su perdón, el proceso judicial debía seguir su curso. Diego fue llamado a declarar y las pruebas eran abrumadoras. La verdad que tanto tiempo había permanecido oculta ahora se desplegaba ante los ojos de la ley. Mientras tanto, Santiago y Guadalupe seguían procesando todo lo que había ocurrido. El peso de la justicia sobre Diego no eliminaba el dolor, pero había una sensación de alivio al saber que finalmente estaban haciendo lo correcto. Una tarde, mientras ambos caminaban por los jardines de la casa de Santiago, Guadalupe rompió el silencio. A veces pienso en cómo habría sido nuestra vida si todo esto no hubiera pasado, dijo con un suspiro. Si mi madre no hubiera desaparecido, si Diego no hubiera intervenido, tal vez estaríamos todos juntos ahora. Santiago la escuchó en silencio, comprendiendo el dolor detrás de sus palabras. Lo sé, respondió suavemente. He pasado los últimos 25 años pensando en eso, pero ahora entiendo que no podemos cambiar el pasado. Solo podemos aprender de él y tratar de ser mejores. Guadalupe asintió, aunque el vacío en su corazón seguía presente. El perdón no era fácil, pero estaba comenzando a comprender lo que su madre había querido decir en su diario. A pesar de todo el sufrimiento, Renata había encontrado la paz a través del perdón. Tal vez ella también podría hacerlo con el tiempo. ¿Crees que algún día podremos estar en paz?, preguntó Guadalupe, mirando a Santiago con esperanza. Santiago la miró con ternura, y aunque sabía que el camino por delante sería largo, también sabía que la paz estaba a su alcance. Sí, respondió con convicción, si seguimos juntos y honramos la memoria de tu madre, sé que encontraremos la paz que tanto necesitamos. El proceso judicial contra Diego
se inició rápidamente después de que Santiago y Javier entregaron todas las pruebas. La confesión de Diego, el diario de Renata y los documentos financieros que vinculaban a Diego con sus acciones ilegales fueron pruebas contundentes. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Santiago y Guadalupe. A pesar de la tranquilidad que les daba saber que la justicia comenzaba a tomar su curso, el dolor de la traición aún estaba presente. Santiago sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar todo lo que viniera. Había pasado demasiado tiempo huyendo de su pasado, y ahora, por primera vez en años, estaba decidido a enfrentarlo. Sin embargo, no podía evitar preguntarse cómo sería su vida después de que Diego recibiera su castigo. Una tarde, mientras caminaba por el jardín de su casa, Santiago recibió una llamada inesperada de Javier. «Señor Salinas», comenzó el detective, con un tono de voz grave, «Diego ha solicitado verte. Quiere hablar contigo antes de que el juicio continúe». Santiago se detuvo en seco, sintiendo una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Hablar conmigo? ¿Para qué? Dice que quiere explicarse, que necesita decirte algo antes de que todo termine. No sé qué será, pero pensé que debías saberlo. Santiago se quedó en silencio por un momento, considerando la posibilidad. Diego ya lo había confesado todo. ¿Qué más podría tener que decir? Pero una parte de él sentía que necesitaba escuchar a su hermano una vez más, si no para entender, al menos para cerrar ese capítulo de su vida. «Está bien», respondió Santiago finalmente. «Iré a verlo». Horas más tarde, Santiago se dirigió a la comisaría donde Diego estaba retenido. A medida que se acercaba al lugar, su mente se llenaba de recuerdos de su infancia juntos. A pesar de todo lo que Diego había hecho, no podía olvidar los lazos que habían compartido. Entró en la sala donde su hermano lo esperaba y al verlo, Diego parecía más derrotado que nunca. «Santiago, gracias por venir», comenzó Diego con la voz temblorosa. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero quería que me escucharas por última vez». Santiago lo miró en silencio, cruzando los brazos frente a su pecho. «Habla, Diego. No sé qué más podrías decirme, pero estoy aquí para escucharte». Diego bajó la cabeza, como si el peso de sus acciones finalmente lo estuviera aplastando. «Sé que no puedo arreglar lo que hice», dijo en voz baja. «Lo que le hice a Renata, lo que te hice a ti, fue imperdonable, pero lo que quiero que sepas es que nunca quise que ella muriera. Todo se salió de control, Santiago. Me metí en algo mucho más grande de lo que podía manejar, y cuando intenté retroceder, ya era demasiado tarde». Santiago sintió una punzada de dolor en el pecho. «¿Por qué lo hiciste, Diego? ¿Por qué te metiste en algo tan sucio? Teníamos todo lo que necesitábamos. Eras mi hermano. ¿Por qué arruinaste nuestras vidas?» Diego levantó la vista, sus ojos llenos de arrepentimiento. Tenía miedo de no ser suficiente. Siempre fui la sombra de Santiago Salinas, el gran empresario, el hombre que tenía todo bajo control. Siempre sentí que nunca estaría a tu altura, y cuando esos inversores me ofrecieron la oportunidad de controlar más partes del negocio, pensé que finalmente tendría el poder que tanto anhelaba. Pero me equivoqué y lo pagué muy caro. Santiago lo miró fijamente, tratando de entender el origen del odio y la inseguridad de su hermano. «Todo lo que tenías que hacer era pedirme ayuda, Diego. Hubiera hecho lo que fuera por ti, pero en lugar de eso, elegiste destruir todo lo que me importaba». Diego asintió, tragando con dificultad. «Lo sé. Me doy cuenta de eso ahora, pero en ese momento estaba cegado por la ambición y el miedo. Y ahora es demasiado tarde». Santiago se quedó en silencio, dejando que las palabras de Diego se asentaran en el aire. Sabía que lo que Diego había hecho era imperdonable, pero también sabía que el odio no lo llevaría a ningún lugar. Ya había tomado su decisión de perdonar, y aunque nunca podría olvidar el daño que su hermano había causado, no permitiría que el odio lo consumiera. «Diego», comenzó Santiago, su voz más suave de lo que esperaba, «ya te dije antes que te perdonaba. No puedo cambiar lo que hiciste, pero tampoco puedo seguir viviendo con este dolor. La justicia hará su trabajo,
y tú tendrás que asumir las consecuencias de tus actos. Pero ya no te odio. Eso es lo que Renata habría querido. Diego lo miró con incredulidad. No sé cómo puedes perdonarme después de todo. No lo merezco. No se trata de merecerlo, respondió Santiago. Se trata de dejar el pasado atrás y seguir adelante. Si Renata pudo perdonarte, yo también puedo hacerlo. Diego cerró los ojos, como si las palabras de Santiago le hubieran dado el cierre que tanto necesitaba. Gracias, murmuró con lágrimas en los ojos. Gracias por darme esa paz. Santiago se levantó sintiendo que finalmente había cerrado el ciclo. Adiós, Diego, dijo con firmeza, dándose la vuelta para salir de la sala. No sabía qué sería del futuro de su hermano, pero ya no era su carga. Había hecho lo que debía hacer. Al salir de la comisaría, Santiago sintió un peso que se levantaba de sus hombros. Sabía que la justicia seguiría su curso, pero él ya no era prisionero del odio o del dolor. Había tomado el control de su vida nuevamente, y ahora todo lo que quedaba era mirar hacia adelante. Esa noche, de regreso en casa, Santiago se encontró con Guadalupe en el jardín. Ella lo miró con una expresión tranquila, sabiendo que algo había cambiado en él. «¿Cómo te fue?», preguntó con suavidad. «Ya terminé con todo», respondió Santiago, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. «Finalmente he cerrado ese capítulo de mi vida». Guadalupe asintió, comprendiendo lo que eso significaba. «Me alegra escuchar eso, Santiago. Sé que no ha sido fácil, pero creo que has tomado la mejor decisión». Santiago sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. «Sí, y ahora es tiempo de que nosotros también sigamos adelante. Renata nos enseñó a perdonar, y creo que ya es hora de que comencemos a sanar». Guadalupe lo miró con una sonrisa suave. «Tienes razón, ya es hora de que encontremos nuestra propia paz». Después del juicio de Diego, todo cambió para Santiago y Guadalupe. La sentencia de culpabilidad fue contundente, y Diego fue condenado a prisión por su implicación en la desaparición de Renata y sus crímenes relacionados con fraude financiero. Aunque Santiago había encontrado en su corazón el espacio para perdonarlo, sabía que la justicia debía prevalecer. Ahora, con la verdad finalmente revelada y Diego pagando por sus actos, ambos sentían que era el momento de empezar una nueva etapa en sus vidas. Guadalupe, quien había vivido años buscando respuestas sobre su madre, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque, después de tanto tiempo, finalmente sabía la verdad sobre lo que había sucedido con Renata, y tristeza porque nunca tendría la oportunidad de conocerla realmente. Pero a pesar de ese dolor, el conocimiento de que Renata había encontrado la paz en sus últimos años y había elegido el camino del perdón le daba a Guadalupe una sensación de serenidad. Unos días después de la sentencia de Diego, Santiago decidió que era el momento de hacer algo en honor a Renata. Juntos, él y Guadalupe planearon una ceremonia íntima para recordar a Renata, una mujer cuya vida había sido marcada por la tragedia, pero que había dejado una huella de amor y perdón en quienes la conocieron. Santiago quería rendirle homenaje de una manera que honrara su legado, y para eso eligieron un lugar especial, el mismo parque donde Renata solía tocar el piano en público. La tarde era suave, con una ligera brisa que acariciaba las hojas de los árboles. Santiago y Guadalupe llegaron al parque, llevando consigo una pequeña caja de recuerdos que habían encontrado entre las pertenencias de Renata. Dentro había fotos antiguas, partituras de música y un medallón que alguna vez había sido muy importante para ella. Decidieron que ese medallón sería enterrado bajo un roble centenario en el parque, como símbolo de la conexión eterna entre ellos. Cuando llegaron al lugar elegido, Santiago se arrodilló frente al árbol y colocó la caja con cuidado en la tierra. «Renata», murmuró con la voz cargada de emoción, «este es tu lugar, aquí donde solías tocar, donde llenaste mi vida de música y amor. Hoy te devolvemos lo que siempre fue tuyo, nuestro amor y nuestra promesa de que nunca te olvidaremos». Guadalupe, a su lado, lloraba en silencio, tocando el roble con la mano, como si pudiera sentir la presencia de su madre. «Gracias, mamá», susurró, «por haberme enseñado, aunque a la distancia, el valor del perdón».
Prometo honrarte en todo lo que haga. Después de la ceremonia, Santiago y Guadalupe se sentaron en uno de los bancos cercanos, mirando cómo el sol se escondía detrás de los árboles. El aire estaba lleno de una paz indescriptible, como si el mundo finalmente hubiera dejado de girar a una velocidad abrumadora, dándoles un momento de respiro. Era el cierre que ambos necesitaban. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Santiago, rompiendo el silencio con una sonrisa tranquila. Había estado pensando mucho en el futuro y sabía que esta era una oportunidad para ambos de empezar de nuevo. Guadalupe lo miró, sus ojos aún brillantes por las lágrimas, pero llenos de determinación. «He estado pensando en seguir los pasos de mi madre», respondió. «La música siempre fue parte de mí y ahora siento que tengo una nueva razón para tocar. Quiero compartir lo que mi madre me enseñó. Quiero usar la música para sanar a otros más como ella lo hizo conmigo». Santiago sonrió con orgullo. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti. La música siempre fue su mayor legado, y ahora tú puedes continuar con esa herencia». Guadalupe asintió, sintiendo una fuerza renovada dentro de ella. «¿Y tú, Santiago? ¿Qué harás ahora que todo esto ha terminado?». Santiago miró al cielo, pensando en todas las oportunidades que se le abrían ahora que el peso de su pasado se había liberado. «Es curioso», dijo, con una sonrisa suave. «He pasado los últimos 25 años buscando respuestas, persiguiendo un fantasma. Pero ahora que finalmente tengo esas respuestas, siento que puedo volver a empezar. Quizás no lo haga como antes, quizás no con los mismos objetivos, pero quiero vivir mi vida con más propósito. Quiero ayudar a los demás, como Renata habría querido». Guadalupe lo miró con admiración. Sabía que Santiago había recorrido un largo camino para llegar hasta ese punto, y el hecho de que ahora pudiera hablar con esperanza sobre el futuro era un reflejo de todo lo que habían superado juntos. «Vamos a estar bien», dijo ella, con una sonrisa cálida. «Ya hemos pasado por lo peor. Ahora es momento de construir algo nuevo». Santiago asintió, sintiendo que las palabras de Guadalupe eran ciertas. Habían enfrentado los demonios de su pasado, habían descubierto la verdad detrás de la desaparición de Renata y habían aprendido a perdonar, incluso cuando parecía imposible. Ahora era tiempo de que ambos siguieran adelante, con la certeza de que el amor y el perdón eran las fuerzas más poderosas que podían guiarlos. Esa misma noche, de regreso en casa, Santiago miró alrededor, sintiendo que el hogar que una vez había estado lleno de sombras ahora estaba lleno de luz. Miró a Guadalupe y supo que, aunque el camino hacia la sanación sería largo, ya habían dado los primeros pasos. «Guadalupe», dijo con voz suave, «sé que no será fácil, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Somos una familia ahora, y juntos encontraremos la paz que tanto necesitamos». Guadalupe lo abrazó, sintiendo el calor de su apoyo y el alivio de saber que, a pesar de todo lo que habían pasado, ya no estaban solos. «Gracias, Santiago. Estoy segura de que encontraremos esa paz, juntos». Y así, mientras las luces de la ciudad brillaban en la distancia, Santiago y Guadalupe empezaron un nuevo capítulo en sus vidas, uno donde el perdón, el amor y la música serían los pilares de su futuro. Un futuro donde honrarían la memoria de Renata, no con tristeza, sino con la alegría de saber que habían hecho todo lo posible para que su legado viviera en ellos.